La modularización de programas en C++ es un tema fascinante y muy útil y práctico y la base para el desarrollo de proyectos complejos de programación en C++. Bien, este tema suele abordarse al principio de la asignatura de metodología de la programación, cuando el alumno ya tiene una madurez importante en programación en C++, cuando ha trabajado con clases, cuando ha manejado varias clases en un mismo problema y cuando se ha dado cuenta que dispone de distintas versiones de una misma clase y que las modificaciones que realiza sobre el código solamente tienen efecto en la aplicación en la que se aplican esos cambios, mientras que las otras aplicaciones que contienen copias de esa misma clase pues no reflejan las modificaciones efectuadas, con lo cual tiene distintas versiones de la misma clase y todas ellas en diferente estado de desarrollo. Esto realmente crea un pequeño caos en la organización de sus programas y ahora es el momento de poner un poco de orden y de explicar cómo se puede organizar el software de forma que solamente se disponga de una sola copia de cada clase y cualquier cambio que se realice pueda ser propagado a todos los programas que utilicen esa clase. Bien, esto es lo que vamos a abordar en estos vídeos. Empezaremos hablando de la modularización en C++, pero como una breve introducción, de forma muy rápida y muy simple, porque en la asignatura de metodología de la programación, insisto, se abordará con más detalle la modularización de programas y especialmente clases. Y para llevar a cabo y para ver cómo de forma efectiva se realiza este proceso, explicaremos cómo en DevC++ se pueden generar proyectos que hagan uso de una forma muy sencilla de programas modulares, de forma que yo pueda compilar proyectos formados por distintos ficheros y generar ejecutables. En metodología de la programación se utilizará otro mecanismo mucho más estándar para la generación de ejecutables a partir de varios ficheros de código fuente, que será la utilización de la orden make y ficheros makefile. Pero en este caso seguiremos trabajando con depth++ y veremos la herramienta que proporciona para la gestión de proyectos. Bien, para empezar, presentaremos un sencillo programa que ya hemos utilizado en las prácticas que trabaja con la clase generadora de números aleatorios. Este es el programa que vamos a utilizar para realizar nuestra primera modularización. Como observará, se trata de un fichero de C++ llamado demoaleatorios.cpp que contiene, como puede ver, la clase generador aleatorio de enteros y a continuación una función main que genera una serie de números aleatorios. En este caso, como puede ver, generará 50 números aleatorios, bien dado por esta constante. Y aquí lo tiene, con este ciclo for genera 50 números aleatorios, de forma que en cada iteración genera un número aleatorio, valor y lo muestra. Tan fácil como eso. Los números aleatorios, como puede ver, en la creación del objeto generador, estarán comprendidos entre 0 y 999. Y la última, bueno, la constante en un datos línea que tiene como valor 10, nos va a hacer que se muestren 10 datos aleatorios por cada una de las líneas en la presentación de los datos. Como puede ver, es un ejemplo muy sencillo que trabajamos sobre él al principio de hace ya bastante tiempo. En cuanto a la clase generadora aleatorio de enteros, no hace falta hablar de ella, está ya descrita y documentada en la asignatura. Bien, si compilamos y ejecutamos este programa,
veremos que efectivamente realiza las tareas que acabo de comentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 5 líneas, tenemos 50 números aleatorios comprendidos entre 0 y 999. Como puede ver, no hay ningún orden entre ellos. Así tenemos por un lado una clase, la clase generadora aleatoria de enteros, y por otro lado tenemos una función main. Lo importante en este problema, y es la motivación de este seminario, de estos vídeos, es que compruebe que la clase generadora aleatoria de enteros es una clase que puede utilizarse en otros problemas diferentes. Por lo tanto, nuestro objetivo será extraer o independizar, digámoslo así, esta clase y que tenga su propio o guardarla en su propio fichero de código fuente. Bien, eso será el primer objetivo. En cualquier caso, deberá observar, deberá tener en cuenta que la clase generadora aleatoria de enteros, a su vez, el código que estoy marcando, a su vez tendrá dos ficheros fuente asociados. Uno con la declaración de la clase y otro con la definición de la clase. Bien, así copiaremos el nombre de la clase, le diremos que queremos guardar como, ahora mismo lo vamos a dejar aquí mismo, luego ya lo colocaremos en un sitio adecuado, y diremos que se va a grabar como generador aleatorio de enteros.cpp por un lado, y archivo guardar como generador aleatorio de enteros.h por otro lado. Bien, ahora lo modificaremos. Bueno, aquí ahora mismo, como puede ver, tenemos el fichero .h, así que vamos a modificarlo adecuadamente. El fichero es el fichero generador aleatorio de enteros.h, aquí lo tenemos, y por completar los comentarios diremos que se trata de la declaración de la clase generador aleatorio de enteros. Bien, como se trata de la declaración de la clase, esa clase no va a tener ninguna interacción no va a hacer ninguna entrada-salida, por lo tanto no necesita realizar estas inclusiones y tampoco dispondrá de código o generará código ejecutable, por lo tanto eliminamos la función main, solamente nos quedamos, como puede ver, con el código de la clase, pero ahora por ser más específico, al ser una declaración, eliminaremos todas las instrucciones de las funciones, tanto privadas como públicas. Por lo tanto, solamente nos interesan las cabeceras de las funciones. Eliminamos todo el código y solamente nos quedamos con, repito, la declaración de las funciones. En eso consiste la declaración. Bien, y ya para terminar, y como un detalle que será comentado más adelante, añadimos las líneas de procesamiento, las directivas de preprocesamiento, if ndef. Normalmente se le suele añadir un nombre asociado al fichero, generador aleatorio de enteros, en este caso un nombre asociado a la clase, de forma que si no está definida esa macro se define y se acaba el fichero con la correspondiente en if. Esto evita la inclusión múltiple del código y evita la generación de errores de compilación. Pero repito, eso lo aprenderán más adelante. Bien, con esta modificación guardamos el fichero, ya tenemos el .h. Abrimos ahora la otra copia que teníamos en el fichero cpp. Vamos a utilizar las mismas líneas para hacer los comentarios oportunos. Ahora en este caso ya no se tratará de la declaración, sino de la definición de esa clase y el fichero va a ser el
que tiene como extensión .cpp. Bien, en este caso ya no estamos declarando la clase, por lo tanto, todas las declaraciones hay que eliminarlas y nos interesa únicamente el código de los métodos, tanto públicos como privados. Bien, no vamos a ocuparnos de su descripción porque, repito, debe ser ya de sobra conocida, así que tampoco nos interesa el código de la función main, por lo tanto la eliminamos también de este fichero y eliminamos las comillas, indentamos adecuadamente y ahora es importante hacer lo siguiente. Los métodos pertenecen a una clase y esa clase debe estar perfectamente delimitada, de forma que entre el tipo devuelto de cada método y el nombre del método debemos indicar que se trata de un método de esta clase. Eso se va a realizar para cada una de ellas. En este caso, al ser un constructor, simplemente se pone el nombre de la clase y bueno, vamos a intentar escribir esto de una forma más interesante y seguimos con los demás métodos. En este caso también se trata de un constructor, por lo tanto precedemos con el nombre de la clase y el método siguiente colocamos entre el tipo devuelto y el nombre de la función el nombre de la clase. Bueno, pues solamente nos faltaría ahora indicar, tampoco tenemos ninguna instrucción de entrada y salida, por lo tanto las líneas include las podemos eliminar y sí sería interesante hacer un include, bueno, interesante no, sería obligado hacer un include del fichero de cabecera, en este caso el asociado a la clase que estamos definiendo. El fichero de cabecera era el generador aleatorio de enteros.h y bueno, si queremos evitarnos cualquier problema de compatibilidad, aunque en este caso no sería necesario, pero bueno, digamos que por costumbre utilizamos el using namespace estándar al final de las líneas include. Bien, por lo tanto, podemos adelantar que a partir de, vamos a guardar el fichero, a partir de este fichero cpp, observe que haciendo el include del punto h se dispone de la información acerca de los métodos y datos privados de la clase, por lo tanto, ahora todos los métodos, todas las funciones que se encuentran aquí enumeradas y escritas, se saben que son métodos de la clase generador aleatorio de enteros y, por lo tanto, sería posible, a partir de este CPP, generar un fichero objeto con el código de la clase. Bueno, pues estos dos ficheros, repito, nos van tanto el punto H como el CPP nos van a permitir generar o disponer de un código objeto y en su caso biblioteca asociado a la clase generador aleatorio de enteros. Vamos a ver qué podemos hacer ahora sobre la función main. Bien, la función main la teníamos en un fichero llamado demoaleatorios.cpp. ¿Vale? La recuperamos, pero simplemente para ahora hacer una copia y no perder el código original, le vamos a llamar demoaleatorios main simplemente, porque ahora vamos a simplemente eliminar todo el código de la clase. Ese código estará disponible en otro fichero y para poder, por supuesto, utilizar la clase necesitamos hacer un include de, perdón, using namespace, perdón, es bien, continuamos haciendo el include correspondiente del fichero .h y una vez hecho el include del fichero .h,
Podemos eliminar estas dos líneas include porque ya no son necesarias, están dentro del punto H y ya en principio tenemos todo el código disponible para ser compilado. Lo veremos en el siguiente